partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Bueno, y muy buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora, nos ven y nos escuchan a través de Radio Caracas Radio, en la dirección general de la emisora el señor Jaime Nestares, en la gerencia general de producción la señorita Wilix Arcaya, en la producción de este espacio nuestro amigo César Umbría, en los controles Gregorio González y quien les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia, para, como todos los lunes, hoy además 27 de julio del año 2020, nos encontramos en este programa contigo cuando son las 1:01 de la tarde. Bueno, hoy vamos a estar hablando de distintos temas del acontecer nacional. Han habido unos casos que son importantes destacar en el programa del día de hoy, y también estaremos conversando con el consultor jurídico de la Embajada de Venezuela en Colombia mucho más adelante en el programa, para hablar de todo este tema que Maduro ha empezado a decir y a llamar y a nombrar a los venezolanos como armas biológicas y como bioterroristas. Pero yo quería empezar el editorial de hoy con varios temas, pero el primero de ellos es lo que sucedió en Barcelona, estado Anzoátegui, el pasado fin de semana. Bueno, resulta ser que había una cola de venezolanos que estaban esperando para surtir gasolina en la bomba, en la estación de servicio de gasolina, y de repente llegó una comisión de la Guardia Nacional que pretendió colearse para echar gasolina de manera preferencial, y ante esto pues la gente se amotinó con razón, se molestó, increpó a la comisión de la Guardia Nacional, y la respuesta de esta comisión de la Guardia Nacional fue accionar sus armas de fuego contra la población civil, asesinando a un venezolano e hiriendo a una cantidad de venezolanos más. Bueno, este hecho no solamente es un hecho lamentable y condenable, que pone no solamente en muy mala posición a las Fuerzas Armadas, sino que además habla del país que estamos viviendo. Estamos viviendo un país donde hay una casta, una cúpula militar que se cree empoderada, que se cree con chapa para violar los derechos humanos de los venezolanos, y que además utiliza violencia letal, como es accionar armas de fuego contra la población civil que protesta y que protestaba en este caso por el abuso de poder, que es ahora la característica fundamental de muchos de los miembros de las Fuerzas Armadas, que es que creen que el uniforme es una forma para abusar de ese poder y para tener más derechos que el resto de los venezolanos. Bueno, esta situación no solamente es muy lamentable, sino que se suma a la larga lista de violaciones a los derechos humanos que el régimen de Nicolás Maduro ha venido realizando. Ahora bien, muchas veces se dice que es el alto mando militar de las Fuerzas Armadas quien está cooptado por la corrupción, por el PSV, por el poder político, por el beneficio personal, y que existe una mayoría dentro de las Fuerzas Armadas que no está a favor de eso. Bueno, a esa mayoría de las Fuerzas Armadas yo le quiero decir hoy que los delitos de lesa humanidad no prescriben, que esos crímenes no prescriben, y que alegar que esos delitos se han cometido por órdenes superiores no los exime de la responsabilidad ante la injusticia internacional. Entonces, ya basta que un soldado, un teniente, un capitán, un coronel, bueno, sigan cometiendo atropellos contra el pueblo venezolano y se excusen en la jerarquía, en la superioridad y en que acatan órdenes. Yo recuerdo que yo era muy joven, yo tendría en el año 89, tendría escasamente 6 años. Pero todos recordamos el Caracazo, y todos recordamos que los hipócritas y los farsantes que hoy ostentan el poder en Venezuela del PSV, entre otras cosas, llegaron al poder sobre la ola de la violación a los derechos humanos cuando el Caracazo. Y recuerdo 1000 veces decir al difunto Hugo Chávez que ellos eran unos soldados de la patria, que eran los soldados de Bolívar, y que más nunca en Venezuela un soldado iba a empuñar su arma
contra un pueblo indefenso, y mucho menos si ese pueblo indefenso estaba pidiendo por comida, porque tenía hambre, porque no tenía cómo comer, porque no tenía cómo alcanzar el salario. Bueno, resulta ser que esos hipócritas 20 años después han ejecutado más de 23.000 venezolanos en ejecuciones extrajudiciales, y que son venezolanos que simplemente han elevado su voz de protesta. Pero además también hemos visto cómo han matado a venezolanos en manifestaciones, pero también hemos visto cómo han matado a venezolanos que protestan, como pasó este fin de semana en Barcelona por gasolina. Pero además también vimos el triste papel de la Guardia Nacional la pasada semana, como reprimió a un grupo de abuelos y abuelas que estaban allí protestando porque el salario de la pensión es una pensión de hambre. Un abuelo en Venezuela con $2, ¿cómo vive? ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo compra las medicinas? Estos delincuentes del PSV han condenado a los venezolanos, pero también a nuestros abuelos y a nuestros pensionados, a la miseria más horrorosa que puede existir o que haya podido existir en Venezuela. Y ante ese reclamo, ante esa protesta, bueno, estos farsantes del PSV han puesto las armas del pueblo a dispararle a los propios venezolanos. Entonces, yo hoy les quiero reiterar a los miembros de las Fuerzas Armadas: ustedes no pueden seguir llenándose las manos de sangre con el dolor de los venezolanos. Que el papel de ustedes no es proteger a Nicolás Maduro ni a su cúpula corrupta. Que el papel de ustedes no es abrirle las puertas de las fronteras a la guerrilla. Que el papel de ustedes no es ser guardianes del narcotráfico. Que el papel de ustedes es defender a los venezolanos y defender la única cosa que nos une a todos, que es la Constitución. Y que ustedes tienen ese papel y ese rol fundamental en la Carta Magna que todos los venezolanos nos dimos y que ustedes todos los días irrespetan. Porque ya ni hablar del uniforme militar. El uniforme militar en manos del chavismo se ha degradado a su máxima expresión. El uniforme militar en manos del chavismo ha perdido el respeto. El uniforme militar en manos del chavismo es sinónimo de violencia, de represión, de muerte. Hoy en Venezuela nadie confía en alguien que lleva un uniforme militar, porque han destruido la institución militar, porque la politizaron y la convirtieron en el brazo armado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y a veces yo escucho a muchos políticos hablar de que, bueno, de que las Fuerzas Armadas no hay que hablarles duro porque a las Fuerzas Armadas hay que tenerlas de este lado, porque las Fuerzas Armadas son el que puede generar el quiebre en Venezuela. Bueno, eso es verdad. Las Fuerzas Armadas hoy son quienes mantienen a Maduro en el poder. Pero lo que no podemos los venezolanos es claudicar ante las violaciones a los derechos humanos de los miembros de las Fuerzas Armadas. Y sepan los altos jerarcas de las Fuerzas Armadas que la justicia algún día les va a llegar. Porque ya basta y no es posible que en Venezuela sigan ocurriendo las cosas que ocurren con la mirada complaciente, pero peor aún con la participación activa de esos altos mandos militares. Porque esos altos mandos militares lo único que les importa es ver cómo le hacen gracias al dictador. Pero Padrino López, por ejemplo, no le interesa cómo hace un soldado para darle de comer a su familia. Eso no le importa a Padrino López. A Padrino López no le importa que en los cuarteles hoy en Venezuela no haya comida. A Padrino López no le importa que hoy un familiar, la madre, el padre de un soldado se enferma y no tiene a dónde ir porque los hospitales no sirven y su salario no le alcanza ni para comprar una inyectadora. Eso no le importa a Padrino López. Ahora, la única forma que en Venezuela haya un cambio y que en Venezuela tengamos nuevamente una institución militar digna, que no solamente respete los derechos humanos de los venezolanos, sino que también sea respetuosa de la calidad de vida de sus miembros y de sus integrantes, es que Maduro salga del poder, porque él es el único obstáculo para el cambio en Venezuela. Y esto lo quiero empatar con el tema del COVID en Venezuela, del coronavirus. Yo siempre que hablo del coronavirus en este programa les digo lo siguiente: no importa
cuando, cómo, quién y dónde alguien del régimen diga algo, siempre que usted lo escuche, eso es mentira. Y eso ha quedado demostrado con el tema del coronavirus. Ahora, Nicolás Maduro le está tratando de dar una orientación al tema del coronavirus represiva, militar y policial. Hoy en Venezuela, la gente que se contagia de coronavirus o que tiene la presunción de contagiarse de coronavirus, tiene temor de ir a un hospital o a una clínica a hacerse un examen porque siente que el gobierno, el régimen, lo puede agarrar y meter preso y confinarlo a un campo de concentración prácticamente para que pase 14, 15, 20 días en un aislamiento sin comida, sin atención de salud, sin medicina, hacinados. Y esto es gravísimo porque la consecuencia de esto es que muchos venezolanos prefieran callarse que tienen coronavirus y eso los convierte, muchos incluso asintomáticos, en potenciales transmisores del coronavirus en Venezuela. Ahora, ¿quién es el culpable de esa situación? Bueno, el discurso de un dictador que le llama bioterroristas a los venezolanos que regresan a su país, que los califica de armas biológicas, prácticamente colocándolos de enemigos de los otros venezolanos, que le instruye a las Fuerzas Armadas y a los grupos colectivos armados a que los persigan, a que los metan presos, que amenaza a quienes están en los refugios y lo que ellos han llamado los PASI, que exigen mejores condiciones para estar allí, para proteger su vida, su salud, los amenaza de cárcel, que utiliza a los colectivos armados en los sectores populares de Caracas para golpear a la gente que en teoría, según ellos, viola la restricción o la cuarentena, que utiliza los camiones de la policía para recoger como animales a la gente que está en la calle saliendo a buscar el pan del día a día porque está rompiendo la cuarentena. Es decir, Maduro ha militarizado y le ha dado un enfoque de persecución policial a la atención del coronavirus en Venezuela. Y no le ha dado ninguna atención a donde hay que darla, que es a los médicos, a las enfermeras, al personal de salud. Hoy Venezuela es el país o uno de los países con el índice de muertes de personal de la salud más altos del mundo. El 20% de los fallecidos por COVID en Venezuela son médicos, enfermeras o personal de la salud. ¿Y eso por qué pasa? Bueno, porque Maduro prefiere darle recursos para comprar armas que haber dado recursos para comprar equipos de bioseguridad para nuestro personal de la salud. Porque Maduro prefirió invertir en gasto militar que en darle respuesta a los hospitales que están caídos y que están en el piso. Porque Nicolás Maduro prefirió comprar uniformes para la Policía Nacional Bolivariana que llevar agua a los hospitales. Entonces, al final del día, Venezuela está enfrentando la crisis del coronavirus desarmada, con el ejército que tiene que estar armado, que son nuestros médicos, desarmados. Y entonces utiliza la represión, utiliza a los militares, utiliza a la policía y a sus colectivos y paramilitares armados y a sus guerrilleros para intimidar, para dar miedo en la población. Bueno, el coronavirus no se combate con violencia, Maduro. El coronavirus se combate con recursos para quienes tienen que tener todas las facilidades para salvar las vidas de los venezolanos, que son los médicos y las enfermeras y el personal de la salud. Y es por eso que yo quiero felicitar que el gobierno interino está haciendo una transferencia tanto a la OPS como a la Cruz Roja Internacional para poder llevarle insumos a nuestros médicos y a nuestras enfermeras para que puedan atender y proteger su vida mientras luchan por defender la vida de los venezolanos. Y además nosotros desde Primero Justicia hemos planteado el Fondo por la Vida, que busca a través de organizaciones multilaterales poder seguir inyectar fondos para nuestros médicos, para nuestras enfermeras, pero también para que la familia pueda soportar la cuarentena. Porque hoy en Venezuela el dilema es o te mueres de hambre o te contagias de coronavirus. Porque Maduro decreta una cuarentena radical, pero no le da a los venezolanos apoyo para que puedan sobrevivir a esa cuarentena. Y entonces hoy la madre venezolana tiene que verse en la disyuntiva de salir y contagiarse de coronavirus o quedarse en la casa y que ella y sus hijos se mueran de hambre.
A eso nos llevó el chavismo y a eso nos han llevado estos irresponsables del PSV. Es por eso que insistimos, pandemia no se combate con plomo, pandemia se combate con ciencia, con tecnología, con médicos, con enfermeras bien equipadas, con hospitales de calidad, con servicios públicos que funcionen. Así es que se puede dar la lucha y la batalla contra un coronavirus. Pero lamentablemente en manos del chavismo la única lucha que nosotros podemos dar es la de sobrevivir frente a un régimen que utiliza su violencia y su fuerza no solamente para imponer sus ideas, sino para subyugar y para doblegar al pueblo venezolano. Así que con esto voy a cerrar mi editorial del día de hoy y al regreso estaremos conversando sobre otros temas en su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Llegó para tu negocio la distribuidora PlastiShop. Contamos con los mejores envases de plástico, cartón y aluminio al mayor. PlastiShop tiene para tu negocio cajas para pizzas y tortas de todos los tamaños, envases para sushi, soperos en Emboplast, discos dorados y una gran variedad de platos plásticos y de cartón. Somos la distribuidora con más variedad del país. En PlastiShop tenemos las bolsas más resistentes del mercado. En PlastiShop pensamos en tu facilidad. Estamos ubicados en Chacao, en la avenida Cecilia Costa con calle Páez. Hacemos envíos en todo el país. Síguenos en Instagram, @PlastiShopVE. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes, a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, y estamos ya de regreso con su programa Contigo de Radio Caracas Radio, como todos los lunes, esta en la emisora que se ve y se escucha. Recuerden que lo puede ver por @RCR750, aunque ahorita tenemos problemas con la cuenta Twitter, pero también lo puede ver por rcr.tv, que es el canal de YouTube también de Radio Caracas Radio, donde puede ver la transmisión en vivo de este programa. En un rato me voy a conectar al YouTube para poder leer los comentarios de ustedes. No lo hice simultáneamente para evitar que tuviese algún corte con el tema de la transmisión, ya que, bueno, ustedes saben que el tema del internet es algo complicado. Y quería en este espacio, en esta parte del programa, hablar un poco sobre lo que significa o lo que ha sido el mensaje del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Pablo Guanipa, quien además es gobernador electo, gobernador legítimo del estado Zulia. Y yo quería hacer unos comentarios, ya después le vamos a colocar un poco el audio de ese mensaje, pero quería un poco comentar algunas cosas, ¿no? Bueno, uno de los primeros elementos que el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional planteaba allí era
tratar de zanjar o tratar de mostrar que no puede seguir existiendo una división entre el mundo militar y el mundo civil. Es decir, no es posible que en Venezuela se nos haya pretendido decir que los militares y los civiles somos prácticamente agua y aceite, porque aunque el régimen ha tratado de hablar de un discurso de la unión cívico-militar, al final lo que ha logrado con su discurso de violencia, con su discurso de división, es que el civil ve al militar como su enemigo y viceversa. Y la verdad es que eso no es así. Los militares y los venezolanos no somos enemigos. Ahora, tenemos que tener muy claro que tanto los civiles como los militares tenemos un rol muy bien establecido en la Constitución. Y el artículo 328 de la Constitución dice lo siguiente: la Fuerza Armada Nacional es una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar así la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar. En el cumplimiento de sus funciones y en ningún caso al de persona o parcialidad política. Además, el artículo 330 de la Constitución también establece que los miembros de las Fuerzas Armadas no pueden participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político. Bueno, este artículo de la Constitución es muy claro en lo que de alguna u otra forma significa el rol de las Fuerzas Armadas en Venezuela. Y ahora la gran pregunta es, ¿qué pasó o qué ha pasado en estos 20 años para que las Fuerzas Armadas de alguna u otra forma se hayan desviado de ese rumbo? De las Fuerzas Armadas ha sido la gran destrucción de la institución militar. Recordemos que Hugo Chávez y su grupo, de alguna u otra forma, bueno, y estuvieron de alguna u otra forma utilizando la institución militar, la institución del Estado, para conspirar en aquella oportunidad contra el gobierno legítimo de Carlos Andrés Pérez, pero además de eso, para destruir lo que era la paz de la República, que por muchos años había dejado por fuera a los militares como elementos de decisión o como elementos de arbitraje en el mundo político. En las democracias es el voto del ciudadano el que decide políticamente hacia dónde va el país. No es un fusil, no es una bayoneta, no es la represión, no es el desdibuje de la institucionalidad de la fuerza militar, que en vez de estar al servicio de los ciudadanos se coloca al servicio de un régimen o de un presidente, y en este caso de un dictador. Y nosotros hemos insistido que nosotros no le exigimos ni le pedimos a las Fuerzas Armadas que den un golpe de Estado, porque precisamente quienes hoy desgobiernan Venezuela fueron productos en su oportunidad de intentos de golpes de Estado para usurpar en aquella época el poder y después en Venezuela. Y yo creo que es importante que hoy rescatemos ese espíritu que está establecido en la Constitución para llamar a la reflexión al gran cúmulo o al gran grupo de los militares en Venezuela, de que no pueden seguir siendo quienes soporten un régimen que viola derechos humanos, que persigue a venezolanos, que mantiene más de 400, 500 presos políticos, pero que además de eso ha hecho que más de 4 millones de venezolanos hayan salido del país, huyendo de la crisis humanitaria más grave que ha habido en la región y la segunda más grande después de la de Siria. Y allí los militares tienen una responsabilidad por acción o por omisión, pero la tienen y tienen que asumir ese problema que hoy en día existe en Venezuela. Ellos tienen una gran carga de responsabilidad. Y es por eso que este mensaje que el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Pablo Guanipa, envió a los militares
creo que vale la pena escucharlo con detenimiento, escudriñarlo desde el punto de vista de no solamente la acción política, sino también desde lo que significa el sentir de alguien que, como Juan Pablo Guanipa, ha dado demostraciones de que lo civil es una democracia, y que ese mensaje de alguna u otra forma puede llegar al corazón de nuestras Fuerzas Armadas. Yo no sé si ya lo podemos tener en línea, me confirman de producción. Listo, vamos a escuchar entonces este mensaje del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa. Queridos venezolanos y amigos de Venezuela en el mundo, les habla Juan Pablo Guanipa. Hoy es Día de la Patria. El 24 de julio de 1783 nació el libertador Simón Bolívar. El mismo día, 40 años después, se produjo la batalla naval del lago de Maracaibo, evento decisivo para el logro de nuestra independencia. Por ese motivo, hoy se conmemora también el Día de la Armada Venezolana. Creo necesario dar un mensaje dirigido a los militares venezolanos que aspiro cuente con la comprensión del mundo civil. Es obvio el divorcio existente entre ambos mundos, pero debemos escudriñar un poco y cesar en generalizaciones que no se compadecen con la realidad. No intento acudir a la lisonja, pero tampoco voy a desconocer un hecho concreto. En la lucha por la liberación de nuestra Venezuela y luego, cuando hayamos salido de esto e iniciemos un proceso de transformación nacional, tenemos y tendremos a esta Fuerza Armada. ¿Que serán necesarios cambios en su conducción? Claro que sí. ¿Que quienes hayan cometido delitos deberán ser sometidos a la justicia? Así tiene que ser. Pero que sus integrantes serán los que hoy allí están, no me queda duda. Entonces, a ellos tenemos que dirigirnos. Comienzo por hacer notar el rol constitucional que debe jugar la Fuerza Armada Nacional, que según el artículo 328 de nuestra Constitución es una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar. En el cumplimiento de sus funciones está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. La misma Carta Magna en su artículo 330 prohíbe a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político. Que algunos de sus miembros hayan violentado esas normas nos hace exigirles a todos el apego y cumplimiento al texto constitucional. A la Constitución se deben, y acatándola podríamos lograr nuestros objetivos de democracia y libertad. La situación interna de la Fuerza Armada Nacional no dista de la misma tragedia que vivimos los venezolanos. Un reducido grupo de oficiales gozan de privilegios, viven bien, con varias casas, varios carros, otras propiedades, viajes, no les falta el oro, la comida o el crédito bancario. Mientras tanto, la gran mayoría de la tropa alistada, de la tropa profesional y de los mismos oficiales subsisten con bajos sueldos, hambre, fallas graves en la seguridad social, pidiendo colas para trasladarse. Si se enferma un familiar, no tienen cómo responder. Agreguemos a esto la alta incidencia del coronavirus en las filas militares. A muchos militares venezolanos los persigue el G2 cubano, hasta en su propia vida privada. El SEBIN para ejercer control político, la DIGESIN para el control militar, los colectivos para ejercer un control civil y la delincuencia organizada. Cientos de militares detenidos y torturados, miles en el exilio. En este contexto surge el testimonio del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien en manos de la DIGESIN fue torturado hasta la muerte. ¿Cómo es posible que el oficial Alexander Enrique Granco Arteaga esté involucrado en la mayoría de los abusos, tropelías, torturas, persecución y muerte y su recompensa sea un ascenso de número 1? Y en medio de esta compleja situación, la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional, a través de Álvaro Díaz Tarazona, alias Edward, reconoce en un video sus vínculos con Maduro y su dictadura. ¿Cómo puede permitirse esta relación? La guerrilla ha sido el enemigo histórico de la Fuerza Armada Nacional. ¿Cómo es eso que ese enemigo histórico es aliado de la dictadura? ¿Cómo algunos militares se prestan para soportar esa alianza? ¿Cómo es que esa guerrilla que asesina a militares venezolanos tiene un pacto con Maduro?
¿Y la relación con grupos terroristas internacionales? En marzo de 2012, asalto en Baritalia, municipio Junín del estado Táchira, un teniente y un sargento segundo muertos, un sargento primero herido, autor ELN. Julio de 2018, emboscada en el municipio Catatumbo del estado Zulia, mataron a un teniente del ejército, autor ELN. Ese mismo mes, en Caño Medio, Machiques de Perijá, una bomba antipersona del ELN explotó quitando la vida a un sargento segundo y dejando heridos a varios militares. Noviembre de 2018, municipio Atures del estado Amazonas, 3 sargentos asesinados y 10 oficiales heridos en manos del ELN. Y esto solo por mencionar algunas referencias. La Fuerza Armada venezolana debe combatir a la guerrilla del ELN, de las FARC, del Frente Bolivariano de Liberación Nacional, guerrilla venezolana creada bajo el amparo de esta dictadura, a los grupos paramilitares y al terrorismo internacional. Debe recuperar su rol institucional de seguridad y defensa de la nación. Debe cuidar nuestras fronteras y el Esequibo, enfrentar a quienes han convertido el arco minero en la afrenta más grave en contra de nuestra integridad territorial, con un profundo daño ambiental a nuestras etnias y a las generaciones futuras. Asuman su responsabilidad, regresen a la institucionalidad, recuperen la confianza del pueblo venezolano. Bueno, ese era el mensaje del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, que fue enviado o fue dirigido a los miembros de las Fuerzas Armadas, los militares venezolanos, el pasado 24 de julio del 2020. Y yo creo que es muy poco lo que hay que agregar a este mensaje, un mensaje muy claro y muy directo a lo que significa la institucionalidad militar. Así que con esto nos vamos a un corte y al regreso estaremos conversando con Zair Mundarain, consultor jurídico de la Embajada de Venezuela en Colombia, del gobierno interino, para hablar de la presencia del ELN en la frontera y lo que ha sido todo el tema de la estigmatización de Nicolás Maduro a nuestros connacionales venezolanos. Ya volvemos con más en su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la tarde. Solo por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por R 750 AM. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. Quiero agregar que la psicología adoptó ese término de resiliencia, específicamente la psicología positiva, pero su origen viene del latín resilio, ¿no? De volver atrás, de rebotar. Y más bien está vinculado a la capacidad de ciertos materiales como el acero para recuperar su forma aún después de haber sido doblado, golpeado. Dosis Alternativa les hace llegar
sencilla y amena la orientación profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. En la vida depende desde donde tú te encuentres, como yo enseño en la escuela donde yo dirijo, desde donde te encuentres cuando tomas decisiones. Claro. Si es un comportamiento de un niño herido, si es un comportamiento de un adolescente frustrado o un adolescente exitoso, o de un comportamiento de un adulto. Entonces, dependiendo en dónde te encuentres de esas tres fases, tú decides dónde realmente si la decisión es útil o no es útil para ti. Dosis alternativa con Marilia García y Jackson Barber. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR y RCR.tv. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo. Porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Bueno, y estamos ya de regreso con su programa Contigo por Radio Caracas Radio, la radio que se ve y se escucha. Quien les habla, Eduardo Battistini, y en este recta final del programa vamos a estar conversando con Zair Mundarraín. Zair Mundarraín es exfiscal de Venezuela, pero además de eso, Zair hoy se desempeña como consultor jurídico de la Embajada de Venezuela. Conversar con él hoy por dos temas que han sido no solo muy polémicos, sino que además se suman a lo que significa las violaciones y los crímenes de lesa humanidad de parte de la dictadura de Nicolás Maduro, como ha sido, bueno, uno, la estigmatización de nuestros connacionales, de nuestros hermanos venezolanos, calificándolos de armas biológicas y calificándolos de bioterroristas, pero también lo que significa la ya confirmada y probada penetración del Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla colombiana, en territorio venezolano. Así que te quiero dar la bienvenida, Zair, y quisiera empezar por tus apreciaciones sobre este tema de la estigmatización de los migrantes venezolanos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Bueno, gracias, Eduardo, por la invitación. Bueno, fíjate que yo tengo algunas observaciones sobre ese tema que me parecen bien pertinentes. Una es que ha habido un trato diferenciado, y percátense de eso los oyentes. Uno puede verificar cómo hubo una cantidad de venezolanos que regresaron, por ejemplo, de España. Supimos el fin de semana que algunos ya se mantuvieron en el Eurobuilding, algunos ya se fueron. Esta zona obviamente no son migrantes, son personas que estaban paradas y que recibieron un trato que absolutamente es diferenciado respecto del trato que han recibido los migrantes que tratan por sus propios medios y sin ninguna intervención oficial de regresar al territorio venezolano. Al principio, yo creo que es bueno que la gente entienda eso, porque he visto algunas opiniones fuera de orden, de personas que dicen que es una irresponsabilidad volver, personas que se plantean que vienen a contaminar, etcétera, que el retorno es el ejercicio de un derecho. En principio, ¿me oyen? ¿Me están oyendo? Sí, se escucha perfecto. Okay. Perdón. Es pertinente que se entienda que desde el 2002 la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el desplazado y también la persona que ha sido declarado como refugiado tiene un derecho de retorno a su lugar de origen. Entonces, las personas que están retornando a Venezuela están ejerciendo un derecho universalmente reconocido, y eso es muy importante, porque cuando tú estás en ejercicio de un derecho, además se te deben dar todas las garantías para que el ejercicio de ese derecho sea en las condiciones más dignas posibles. Y es lo que dice la resolución. Las personas no pueden ser estigmatizadas, no pueden ser perseguidas, quedarse inclusive la resolución es bien interesante porque habla del alcance, el alcance es tal de que debe dársele facilidades para el acceso a la salud, acceso a los servicios públicos y a todo aquello que algunos los llevó a irse del país, tiene que tratar de que le sea garantizado en esta oportunidad de retorno. Entonces, la primera idea es que es el ejercicio de un derecho. Luego, la segunda idea que quiero dejar claro
un acuerdo de rechazo a la criminalización de los migrantes. Legítimo del poder público en Venezuela se pronunció al respecto e indicó que el régimen usurpador está criminalizando a estas personas que están retornando. Y es muy importante esto porque no es solo el tema de la estigmatización, porque se les ha atribuido que están cometiendo delitos. Inclusive se ha hablado, yo hice en estos días algunas reflexiones al respecto, de que cometen bioterrorismo, lo cual es uno de los delitos más graves que tiene todo el ordenamiento jurídico venezolano. Decir que una persona es terrorista y luego está descrito de una manera tan ambigua en la ley contra la delincuencia organizada, financiamiento del terrorismo, que es que al que le atribuyan esto puede tener hasta 30 años de prisión sin que se le determine realmente cuál era la intencionalidad, porque el tema central acá es que una persona que quiere retornar a su país no quiere ni desestabilizar ni la institucionalidad, ni el orden preestablecido, ni nada de lo que es el delito de terrorismo, razón por la cual es un e inclusive vemos además una injerencia del Ejecutivo que es muy normal ya sobre el sistema de justicia y ha dado órdenes de que las personas que entren por las trochas sean presentadas, se le atribuye a terrorismo, que es uno de los delitos más graves y que sean llevadas a la cárcel. Entonces es un problema de violación de derechos fundamentales, del ordenamiento jurídico penal para castigarles de una manera absolutamente desproporcionada, pero también una estigmatización frente al resto de la población, que tiene implicaciones muy graves, y no podemos olvidar los orígenes de la Corte Penal Internacional, por ejemplo, fueron los delitos cometidos en Ruanda, y en los delitos cometidos en Ruanda un segmento poblacional empezó a estigmatizar a otro y eso terminó en un hecho violento en el que fueron asesinados un grupo de personas. Acá el mismo régimen ha colocado, ha generado una suerte de cacería en la cual se les pretende, se pretende que las personas delaten dónde están los quienes han regresado al país. Se colocó una línea oficial, un correo oficial para que sean perseguidos, cual constituye, a mi modo de ver, de persecución conforme a lo que el Estatuto de Roma indica. El Estatuto de Roma es muy claro en el artículo 7, literal H, indica que cuando se pone toda la fuerza de la institucionalidad estatal perseguir a unas personas, a un grupo determinado, a un grupo que sea determinable, además que tengan una afinidad por sus características, pueden ser ideológicas, políticas, etcétera, y en este caso es porque son migrantes que están retornando frente a la situación de la pandemia económica y que le ha generado algunas dificultades económicas. Entonces, esto puede constituir, a mi modo de ver, un crimen de persecución porque hay un grupo determinable. Y además, es muy interesante decir que estas personas son los más vulnerables entre los vulnerables, porque ya ser migrante, de que una persona que ha sido desplazado, que haya sido refugiado, ya es ser vulnerable, pero ya estas personas que vuelven a veces por sus propios medios, en condiciones bastante carentes de dinero, de bienes, de salud, etcétera, atropelladas por un régimen que no solo incumple el deber que constituye un derecho para ellos, sino que les persigue, les estigmatiza y les criminaliza, lo cual es un hecho abominable que tiene que ser conocido por todo el mundo. Así es. Bueno, recuerden que estamos conversando con Zair Mundaray, que es el consultor jurídico de la Embajada del Gobierno Interino de Venezuela en Colombia, pero además también fiscal en Venezuela y miembro del Ministerio Público. Zair, yo quería, más que preguntarte, pedirte un comentario sobre eso, porque si bien es cierto que hay unos altos mandos y unos estatus jerárquicos dentro de las Fuerzas Armadas que dan órdenes, quien ejecuta esa orden, que es un rango medio, incluso un rango bajo, no está exento de responsabilidad en la ejecución de esa orden. Y eso no puede, además, entiendo yo, ser alegado en su propia defensa. Entonces, ¿cuál sería tu mensaje a ese cúmulo de funcionarios de seguridad, pero también de las Fuerzas Armadas, quienes son al final quienes están ejecutando estas órdenes? Bueno, que yo pudiese decir que en nada se distancian de órdenes como la época del nazismo, donde se ensañaban contra la población judía. Bueno,
se ensañan contra la población migrante venezolana. ¿Cuál sería tu mensaje para ese grueso de las Fuerzas Armadas? Bueno, lo que planteas es sumamente relevante. Lo primero es que desde antes de la Constitución del 99, ciega a las órdenes impartidas, ya había sido un tema tocado por tribunales internacionales, incluso por la Corte Interamericana. En el 99 se incorpora, nacionaliza, y la obediencia de una orden contraria al ordenamiento jurídico constitucional, a la dignidad humana y al más elemental sentido de humanidad, como dijo alguna sentencia una vez contra Eichmann, justamente un criminal nazi. La obediencia de esa orden no excusa la responsabilidad penal futura. Que estos crímenes estos son delitos que no prescriben, son delitos que el mismo ordenamiento jurídico constitucional dispuso de que no prescriban, y además, y tiene otra particularidad, Eduardo, que pueden ser perseguidos a lo interno y a lo externo. Hay todo un desarrollo de justicia internacional, pero también de justicia universal. Algún día podemos conversar la diferencia que comporta ambas cosas. La justicia internacional está más dirigida a los tribunales internacionales establecidos, pero la justicia universal es esa posibilidad que tiene cualquier estado del mundo y la imprescriptibilidad de delitos, y no tienes nada que te defienda. ¿Por qué? Estos que emiten estas órdenes y estas instrucciones de violación de derechos fundamentales son los primeros que huirán y los primeros que tratarán de esconderse. Y estos funcionarios medios y bajos serán muy fácil conseguirlos y procesarles penalmente, a pesar de que el interés es que la responsabilidad siempre sea en los altos mandos. Entonces véanse en la posibilidad de que en el futuro todas estas actuaciones van a ser tribunales de justicia, y es muy poco probable que salgan bien parados, más cuando, como tú has dicho muy adecuadamente, esa obediencia ciega ya no es constitucional, ya no es una causa de justificación, y precisamente, y es por el contrario, existe una desobediencia constitucional que debe ponerte en el plano de no obedecer esas órdenes y por el contrario tratar de restablecer el orden que se está incumpliendo en estos casos. Sí, bueno, recuerdo que estamos conversando con Zair Mundarain, asesor, consultor jurídico de la Embajada de Venezuela en Colombia, el gobierno interino, y exfiscal del Ministerio Público. Zair, ya estamos por terminar, pero no quería dejar de lado un tema que en Colombia ha sido muy escandaloso, pero que obviamente en Venezuela lo ha sido también, que es, bueno, este video que salió de alias Edward del Ejército de Liberación Nacional, donde jura lealtad a Nicolás Maduro y al proceso que ellos llaman revolucionario, pero que en conclusión es la constatación de lo que se ha venido diciendo por muchos años, que es la relación abierta que existe del régimen chavista con que, bueno, no solamente afectan la paz en Venezuela, sino que también afectan la estabilidad y la paz en Colombia. ¿Qué opinión merece este hecho, este video? Y bueno, y lo que ha sido un poco esta historia, esta novela guerrillera entre el chavismo y la FARC y el ELN. Bueno, Eduardo, fíjate que si yo invito a los oyentes que se remitan a la acusación que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos interpuso contra Nicolás Maduro y todos los... Ahí narra muy claro que tienen evidencia cierta, evidencia forense, evidencia criminalística, que permite decir que Chávez, desde los primeros años de su gobierno, estableció un vínculo por una relación política, pero también comercial, por el tráfico de drogas, y fue el mismo Chávez, lo indica allí la acusación, con ellos, con un objetivo político, poder inundar de drogas los Estados Unidos, combate lícito, por más antiético que sea, así lo narra, se narra en la acusación. Eso es importante, porque en un acto jurídico de esa relevancia, como es una acusación de justicia, ya hay pruebas fehacientes desde hace muchos años de esa vinculación entre el régimen venezolano y la FARC. Pero lo que está ocurriendo ahorita es el Estado depende de tener un territorio donde haya gobierno y esté asentada la población. El territorio se está perdiendo del régimen, que para mantener su status quo, su poder, ha ido fragmentándolo y entregando pequeñas parcelas de poder en donde hay una suerte de autogobierno por quienes administran esas parcelas de poder. Así lo estamos viendo en el arco minero, en la zona fronteriza, en el sur del lago, etc. Entonces, esa cesión de la soberanía es además
se está dando además con grupos criminales, no con grupos que puedan edificar o puedan constituir un orden social de todo es con grupos criminales. Y eso nos está llevando a un escenario muy complejo en el cual la gente se encuentra sometida esencialmente por grupos criminales que ejercen ese poder político, económico, social, de sometimiento y de orden social en cada una de estos lugares, y especialmente por el tema ideológico con el ELN y las vinculaciones con el crimen, los crímenes que el ELN comete. Entonces, esto es un peligro absolutamente para toda la región, porque esto nos coloca en una nueva dinámica central, un gobierno o un poder central, sin una fragmentación territorial con pequeños estamentos de poder, todos contrarios a principios libertarios, a principios de democracia, a principios de derechos, de respeto de derechos humanos. Es decir, todos actúan de forma contraria hacia donde el mundo se dirige. Por eso es que constituye ciertamente un peligro para la región y para el mundo entero que se consoliden grupos criminales de esta envergadura en un territorio donde andan a sus anchas y además con la venia de quienes ilícitas. Esto tenemos que denunciarlo, y además se fortalecen con la riqueza de mineral venezolana y una cantidad de recursos que el mismo régimen les otorga. Así es. Bueno, quería agradecerte, Zahir, por bueno, como siempre, darnos unos mensajes muy claros y muy precisos en todos estos temas, no solamente por tu experticia como fiscal, sino también por tu conocimiento amplio del derecho, no solamente en Venezuela, sino del derecho internacional. Y bueno, era Zahir Mundarain, consultor jurídico de la Embajada de Venezuela, el gobierno interino en Colombia y exfiscal del Ministerio. Y con Zahir, entonces, despedimos el programa del día de hoy y nos estaremos viendo entonces el próximo lunes, como todos los lunes, en este programa contigo por Radio Caracas Radio, la radio que se ve y se escucha. RCR presentó Contigo